Hoy continuaremos con nuestro estudio del Sermón del Monte. Así que vaya conmigo, Mateo capítulo 6, y vamos a leer hoy del verso 19 en adelante. Bien, Mateo 6, del verso 19 hasta el final del capítulo. Así que si encuentra allí el texto, siga conmigo, yo voy a dar lectura y usted me acompaña allí. Mateo 6, 19 en adelante dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos a orar un momento. Señor, te rogamos para que tú uses tu palabra, esta porción, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para hablar a cada uno conforme a nuestra necesidad. Señor, hemos venido aquí, cada uno con nuestros problemas, dificultades, cargas, y Señor, queremos irnos de aquí con el desafío de tu palabra también, Señor, y con un corazón dispuesto a obedecer también lo que ella nos ha de hablar esta mañana. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu y tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Permiso. Cuando llegué a esta porción, durante estas últimas semanas, pensaba cómo hacer para abordar bien cada una de las grandes palabras que tenemos aquí. Tenemos versículos que son conocidos para nosotros aquí, que están en nuestra memoria, están quizá en estos pan diarios que a veces uno tiene en casa, o siempre vienen a nuestra mente, como por ejemplo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también. Lo conocemos. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y tantos versos que tenemos aquí, y en algún momento tuve la tentación de ir casi verso a verso y me iba a tomar muchas semanas, pero cuando uno empieza a ampliar un poco la mirada, ve que desde el verso 19 Cristo aborda un tema que no es menor, y que lo termina en el verso 34. Pareciera que habla de muchas cosas, habla del ojo, habla de la riqueza, habla de los tesoros, habla del afán, habla de la ansiedad, del preocuparse. Por ahí les dice hombres de poca fe. Entonces habla de tantas cosas que a veces nos es difícil a nosotros poder tomar todas estas cosas y poder sintetizar.
lo cierto es que creo que aquí, tomando el contexto de dónde está hablando Cristo, dijimos que comienza con las bienaventuranzas diciéndonos lo que es un creyente, ¿se acuerda? Y luego pasa a la acción y nos introduce con esa palabra: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y comienza a hablar acerca de tantas cosas que hemos visto, ¿no? Acerca del creyente y la ira, acerca del creyente y la fidelidad, acerca del creyente y las disputas, ¿no? En cuanto a la contrariedad también. Y por último estuvimos hablando acerca de la devoción del creyente, cómo relacionarse respecto a su devoción a Dios. Y ahora creo que Cristo establece aquí la relación que tiene el creyente con su reino. Incluso podemos hablar de o es su reino, el reino de los cielos, o es mi reino, y plantearnos esta lucha que tenemos como hijos de Dios, en que constantemente nos encontramos batallando en establecer nuestro reino, cuando el Señor a sus hijos les ha llamado a vivir conforme a su reino. En otras palabras, quizás lo podemos ver en que el Señor, y en algún momento lo menciona ahí en el verso 30, a que cuando dice buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué significa eso, buscar el reino de Dios? ¿Qué significa para el creyente vivir para su reino, para el reino de Dios? Y si hay un concepto que muchas veces se utiliza y a veces se mal utiliza también, es el hecho de que Dios está desafiando aquí al creyente a vivir por fe. Y algunas veces eso también se malinterpreta. Y quiero que vayamos porción a porción viendo qué es lo que está diciendo Cristo aquí y qué es lo que nos quiere enseñar y de qué manera eso también es útil para nuestros días. Fíjese, Cristo comienza aquí con un mandamiento. Verso 19. Lo dice de forma negativa y luego lo dice de forma positiva, pero el mandamiento es bastante claro. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Es interesante que ocupa la palabra tesoro, ¿no? Y no riqueza o bienes materiales como lo vemos en otros lugares. Ocupa la palabra aquí tesoro. Lo que nos está queriendo mostrar Cristo aquí es que si somos parte de su reino, hay tesoros, pero muchas veces confundimos y creemos que esos tesoros o esas riquezas o esos bienes son solamente materiales o terrenales. Yo creo que aquí está haciendo una diferencia entre, no solamente, creo que Cristo nos está estableciendo hablar en contra de las riquezas o de tener bienes materiales. Por eso el verso 21 es clave aquí, ¿no? Porque nos explica por qué Cristo da este mandamiento. Porque como estuvimos hablando durante varios domingos, ¿se acuerdan? Los primeros domingos del mes, por varios meses, que estuvimos hablando acerca de cambios y transformación, y ahí en algún momento hablamos que el corazón tiende a ser lo suyo, ¿no? Que tenemos deseos profundos en nuestro corazón y que el corazón va a hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque nuestras acciones están determinadas por lo que ama, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Ahora, si nuestro corazón ama lo temporal, y creo que este es el contraste que hace Cristo, creo que no está hablando de cosas simplemente materiales. Lo que nos está recordando es que lo terrenal es temporal. Y nos dice: no hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque allí la polilla y el orín, o sea, estas cosas se oxidan. Eso es lo que nos está queriendo decir. Además, hay ladrones que les gustan estas cosas y las podemos perder. Si no, dice, el contraste es: haceos tesoros en el cielo, donde, ¿sabes qué? En el cielo no hay nada que pueda corromper aquellos tesoros que se depositan en el cielo. Ni tampoco hay ladrones que van allí a hurtar eso. Incluso los bienes que no pueden
corroerse o comerse, pueden robarse. Muchos tesoros en la tierra son la delicia de aquellos que quieren robarlo. En principio, en la frase tesoros en la tierra, Jesús se refiere a cualquier bien que sea perecedero o que pueda perderse de una u otra forma. Los medios por los cuales se pierde el tesoro es lo de menos. Aquí dice la polilla, el orín o los ladrones. Lo que nos quiere establecer Cristo aquí es que debemos recordar que hay tesoros para el mundo y aún incluso a veces para el creyente, los cuales van a perecer. Las situaciones económicas en distintos países hacen que aún aquello que servía de seguridad para muchos, por medio de la inflación o la deflación, como sea, esas cosas terminan perdiendo su valor. Aunque en algún momento tenían un gran valor, hoy día hay una crisis con los de las criptomonedas, ¿no? A los que entienden de esto, comenzaron hace más de una década, un poco más, ¿no? Y en ese momento no valían nada y los llevó a valer mucho dinero. Pero estos últimos meses han habido una crisis que algunos siguen siendo millonarios, solamente que ya no son 1.000 millones, son 100 los que tienen, ¿no? Pero ¿dónde estaba allí sus riquezas? Lo material. Y como dije, no creo que Jesús está condenando toda riqueza, ¿no? O del mismo modo que tampoco condena, más adelante habla ocupa ejemplos y habla del vestido, en fin. No está prohibiendo cosas, sino que recordamos lo que nos dice 1 Timoteo 6. Raíz de todos los males es el amor. El amor. Atesorar aquello que es simplemente un instrumento, ¿no? El amor al dinero, y no el dinero es la raíz de todo mal, donde dice 1 Timoteo. Jesús nos prohíbe, y su prohibición aquí negativa es que pongamos nuestros tesoros en simples bienes, haciendo acopio de estas cosas como si tuvieran la importancia última en la vida. De otra manera, Cristo nos está diciendo, no olviden que de última la maldición de todos estos bienes es la temporalidad. Y resulta que Dios nos ha dado una vida eterna, una vida abundante, y nos ha llamado no una vez, muchas veces. Colosenses capítulo 3 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hebreos 12 nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pedro nos dice que Cristo padeció, dejándonos ejemplo para que sigáis. Siempre el camino nos dice que es hacia adelante y hacia arriba. Sin embargo, el mundo continuamente nos está diciendo que el camino es ahora, aquí, aún incluso, ¿no? Para nosotros, y nos vende, y ya vamos a ver, ¿no? Un contraste entre extremos que podrían ser peligrosos, pero con buenas intenciones, de mirar por los demás, de mirar por nuestros hijos, de mirar por otros, por los que vienen detrás de nosotros, para que no les falte. Pero si estoy genuinamente entregado al reino de Dios, Cristo me está diciendo y me está dando un mandato aquí, donde yo debo depositar aquello que es mi tesoro, donde yo debo poner, como dice ahí el verso 21, mi corazón. Siempre y por mucho tiempo yo lo entendí al revés este versículo, donde esté vuestro corazón, ahí está el tesoro. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, amén. Y claro, decimos que amamos a Dios, amamos el ministerio, amamos la iglesia, amamos a hablar de Cristo, amamos montones de cosas, ¿verdad? Entonces nos autoconvencemos de que allí está nuestro tesoro. Pero Cristo está hablando al revés. Nos dice que donde realmente estén vuestras cosas valiosas, donde aquello que nosotros atribuimos real valor, ese va a ser nuestro tesoro.
cuál es aquella cosa, sea material o aún incluso inmaterial, ¿no? Porque puede ser una posición, puede ser cierta reputación, algo que yo busco de los demás, pero que está de este lado del cielo, que no va a tener ninguna injerencia en la eternidad. Si eso realmente es valioso para mí, bueno, allí está mi tesoro. Por eso Cristo de entrada nos desafía: no os hagáis tesoros en la tierra, sino, verso 20, haceos tesoros en el cielo. Y es interesante porque no se trata aquí solamente de que es un asunto de recompensa, ¿no? Como hablamos la semana pasada. Es mucho más que eso, porque las cosas que atesoramos son las que en realidad terminan controlando nuestras vidas, ¿no? ¿Se acuerda que estuvimos hablando, cuando hablamos de transformación, que aquello que es mi deseo más profundo es lo que termina controlando lo que yo hago o cómo lo hago y para qué lo hago? Lo que valoramos incide sobre nuestra mente, nuestras emociones, consume nuestro tiempo haciendo planes, soñando, despiertos, esforzándonos para conseguir esas cosas que están gobernando nuestro corazón. Por eso Cristo dice: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si un hombre desea por encima de todo, lo que sea, ya sea tener mucho dinero, tener mucho respeto, tener mucha admiración de la gente, tener una buena educación, tener una buena posición, tener seguridad, tener lo que sea, entonces allí eso es lo que está devorando su vida. Por lo tanto va a establecer cuáles son sus metas y obviamente pierde de vista los valores del reino. Fíjese, ninguno de estas cosas que quizás mencionamos son malos en sí mismos. No hay nada de malo en que los demás nos respeten, nos admiren, en tener seguridad económica. No hay nada de malo en querer tener un buen pasar, comodidad. Pero tampoco ninguno de estas cosas tiene un valor perpetuo, eterno. Por tanto, cada uno de ellos puede convertirse en algo malo si se considera un tesoro en sí mismo, cuando en realidad todas estas cosas son instrumentos. El Señor nos mandó a ser buenos administradores del tiempo, ser buenos mayordomos de nuestros bienes materiales. ¿Por qué? Porque son instrumentos, pero no son un bien en sí mismo. No son un fin en sí mismo. Como mencionábamos hace un rato, Primera de Timoteo, ¿no? Yo lo voy a leer ahora. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17 en adelante, dice: a los ricos de este siglo manda, o sea, Cristo no está condenando la riqueza, pero le dice a los que tienen, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. O sea, nuevamente el mismo concepto, en lo eterno, que echen mano de la vida eterna. De nuevo, Cristo no está condenando las riquezas, sino que lo que está haciendo es que tengamos cuidado dónde ponemos nuestra confianza. Por eso creo que de alguna manera Cristo está estableciendo ahí la relación del creyente con el vivir verdaderamente por fe, porque todo creyente, todo hijo e hija de Dios, no importa su condición, no importa su lugar en la iglesia, su función, no importa su tiempo como hijo o hija de Dios, todo creyente es llamado a vivir por fe. Muchas veces tenemos el concepto que hay algunos cristianos que viven por fe y hay otros que no. La verdad es que todo creyente es desafiado a vivir por fe en Dios. Por eso ahí Pablo le habla a Timoteo y le dice allí en el texto que acabamos de leer recién,
que no pongan su esperanza, su confianza en la riqueza, las que son inciertas, sino pongan su confianza en el Dios vivo. Y hace pareciera un paréntesis ahí en el verso 22 y 23 porque habla de la lámpara del cuerpo que es el ojo. Es interesante que no habla ventana, sino que dice la lámpara, ¿no? De alguna manera todo el cuerpo, toda la persona, ¿no?, se describe como una habitación, porque dice, si la lámpara del cuerpo, que es el ojo, es bueno, entonces todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si es malo, entonces va a haber tiniebla. Vuelve a ocupar una metáfora que es muy utilizada en el Nuevo Testamento, que es la luz y las tinieblas, para mencionar el contraste que hay en este sentido de lo que viene antecediendo. Aquellos que ponen sus tesoros en lo transitorio, su cuerpo, su vida, está sumida ¿en qué? En tinieblas. Ojo, acá está hablando a creyentes. El Sermón del Monte está hablando a hijos de Dios. No está hablando para, por medio de esto, alcanzar la salvación. Está hablando a creyentes que están siendo desafiados a vivir por fe. Por lo tanto, en su vida va a haber luz. Y esa luz va a ayudar a poder contemplar aquellas cosas que tienen verdadero valor. Nosotros a veces, algunos no son capaces de distinguir entre un objeto original y una copia, ¿no? Hay otros que son expertos y dicen, no, ven algo y dicen, no, este no es original, no, este es una copia. ¿Sabe? Aquel que cuida cómo ve, como dice ahí, la lámpara del cuerpo es el ojo, cómo nosotros vemos las cosas. Tristemente nos afecta el hecho de que somos temporales, pero nos olvidamos que también Dios nos creó con eternidad. Eclesiastés dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Y aún aquellos que no son creyentes también son eternos y olvidan su dimensión de eternidad. La diferencia es que sin Cristo será una eternidad sin Dios, condenado a estar ausentes de Dios por la eternidad. Pero si usted y yo, que hemos tenido el privilegio de conocer al Señor y somos hijos de Él, hijas, entonces no debemos olvidar que somos personas también eternas. Pero por su gracia pasaremos una eternidad con Dios, pero también eso debe determinar el cómo yo vivo ahora. Como hemos mencionado muchas veces, el hecho de que en el pasado ya no hay condenación para mí porque Cristo me ha justificado por medio de la fe y un día me dará acceso a su gloria. Entonces vivimos en el pasado y en el futuro, y eso no nos afecta al presente. Pero Cristo está diciendo que sí, que aquellos que pertenecen a su reino van a poner su corazón en las cosas del reino. Pero nos recuerda nuestra lucha y nos dice, miren, donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar el corazón. Así que cuida cómo ves las cosas. Ves lo que te está pasando en tu trabajo, en tu familia, en los problemas que tienes, en tu enfermedad, en tu salud, en el gozo, las cosas buenas que te pasan. Todo lo que sucede a tu alrededor, ¿los ves con ojos temporales o con ojos eternos? Me encanta como termina ahí 2 Corintios capítulo 5, porque nos dice, 2 Corintios capítulo 4, dice, por tanto, 16, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, recordar que soy temporal, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, y las que no se ven son eternas. ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo está siendo nuestro ojo? Cristo nos da un mandato, nos dice,
haceos tesoros en los cielos, y nos explica, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará el corazón, y nos da estos ejemplos. 2, primero, la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Cuidado cómo ves. ¿Ves las cosas de manera temporal o ves las cosas de manera eterna? ¿Te surge una circunstancia, un imponderable, lo ves con ojos eternos o con ojos temporales? ¿Se te abre una puerta de bendición en lo que sea en tu trabajo y lo ves con ojos temporales o con ojos eternos? ¿A qué me refiero? ¿De qué manera esto colabora para ser de bendición al reino de Dios? ¿O cómo esto colabora para el reino de Dios, para ser de bendición a otro? Y nos da otro ejemplo, 24. Dice allí, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. De alguna manera aquí, ¿no?, nos está hablando este contraste entre amar y odiar, ¿no? Y odiar es una de las dos alternativas y amar la otra, ¿no? Solo de alguna manera quiere decir de amar más, ¿no? Porque normalmente hay competición en estas. Esta palabra echa luz sobre las palabras de Cristo ahí en Lucas 14:26, ¿se acuerda? Si alguno viene a mí y no aborrece a padre, a madre, es la misma idea. No es que odie a estas personas, sino que o ama más a ellos antes que a mí. Eso es lo que está diciendo Cristo. Y Jesús insiste en que las personas deben honrar a sus padres con integridad. Él lo recuerda constantemente. Pero Cristo aquí no está abogando a favor de odiar cualquier otra cosa, sino que quiere decir que el máximo amor de un hombre, de una persona, de un hijo y una hija de Dios, su mayor lealtad deben ir dirigidas hacia el Padre, hacia el Hijo al cual Él envió, y que incluso cualquier lazo familiar, cualquier asunto temporal, cualquier asunto laboral, cualquier asunto de cualquier índole, queda en un estado secundario cuando comprendemos que somos sus hijos y sus hijas. Debemos admitir lo que muchos de nosotros intentamos con afán buscar el término medio en esto. Se nos presentan dos situaciones, dos caminos, dos trabajos, dos circunstancias en las cuales para la mayoría de nosotros el factor más preponderante para elegir es, bueno, ¿de qué me ayuda esto en mi economía? ¿Esto es beneficioso para mi economía? O sea, si nos presentan dos trabajos, ¿qué es lo que va a determinar el que yo voy a elegir? Si somos honestos, ¿dónde me pagan más? Pero no siempre es la oportunidad o la opción que me da el Señor de ser parte de su servicio a Él. Entonces, en estas circunstancias así, ¿qué es lo que determina lo que yo estoy decidiendo, eligiendo? Y ojo, podemos terminar eligiendo lo mismo. La manera es cómo llegamos allí. Por eso es importante nuestro ojo y ver con ojos eternos y no temporales, sino mirar desde la eternidad y hacia la eternidad. Porque de esa manera la única forma en que estaremos haciendo tesoros en los cielos y no en la tierra. Y quizás podemos decidir lo mismo, pero lo vemos como una oportunidad de servir al Señor allí, de ser parte de su reino allí. Predicar desde un púlpito es una manera. Ir a las misiones y hacer aquellas cosas que a veces tienen esa ínfula de super espiritualidad. Esa gente vive por fe. Todo creyente ha de vivir por fe. Y para fe, como dice ahí Romanos capítulo 1. Entonces, ¿cómo estoy viendo yo? Y que estas metáforas, el tesoro, la luz, aún incluso aquí la esclavitud, unen sus fuerzas para exigirnos a nosotros una lealtad completa a los valores del reino. Y la pregunta para nosotros hoy es,
¿Cómo está siendo mi lealtad al reino de los cielos? ¿Cómo está siendo mi lealtad al reino de Dios? ¿Veo las cosas con ojos espirituales, con ojos eternos? ¿Estoy realmente atesorando en el cielo? ¿Estoy atesorando para lo eterno? ¿Estoy aprovechando cada oportunidad para que sea un servicio al Señor? ¿Para ser de instrumento de misericordia y mostrar amor hacia los demás? Por eso creo que Cristo está hablando en todo un contexto que termina en lo que vamos a ver ahora. Porque si bien aquí esto nos desafía a evaluar nuestra lealtad hacia los valores del reino, aquí nos llama también a una confianza plena. Porque se nos surge la pregunta. Ok, fíjese cómo comienza el verso 25. Por tanto os digo, ese por tanto obviamente une todo lo que está hablando anteriormente con lo que va a decir ahora. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Entonces, ¿qué hace aquí ese por tanto? Sin duda es un conector lógico que atrae nuestra atención hacia lo que está hablando antes. Cómo los tesoros materiales no satisfacen ni perduran, cómo la visión moral y espiritual se distorsiona o se oscurece fácilmente por lo temporal, o cómo hemos de elegir entre Dios y el dinero o las riquezas, cómo el reino de Dios exige una lealtad inconmovible a los valores del reino. Por tanto, no nos preocupemos, y en particular no nos preocupemos por las cosas materiales. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Pero Jesús nos está hablando aquí de las posesiones materiales, y sin duda los que están escuchando, y quizás nosotros hoy día también nos preguntamos, ok, pero ¿qué pasa con nuestras necesidades? Ok, entiendo lo de las riquezas, pero ¿qué pasa con nuestras necesidades? Está muy bien eso de darle la espalda a la riqueza, quizás cuando hay alguien que es rico, pero yo tengo familia, tengo que darles de comer, tengo que vestirlos, tengo que darle un hogar. Entonces, ¿qué me estás diciendo? En realidad Jesús responde que igual que las posesiones terrenales pueden convertirse en un ídolo que depone a Dios, ¿no?, convirtiéndose en algo tremendamente importante, también pueden ser las necesidades terrenales convertirse en una fuente de preocupación que termina destronando a Dios también al fomentar una desconfianza en Él. Por eso creo que Cristo aborda de manera plena este asunto. Porque no solamente, ok, no desecho la riqueza, sé que depender de ella está mal, ok, pero tengo necesidades básicas. ¿Cómo hago con esto? Y eso me empieza a preocupar. Y Cristo aborda esa preocupación y nos da estas palabras de ánimo y confianza. Ahora, sin duda, Cristo hace estas observaciones, y nosotros, pensando en el mundo que vivimos hoy, y no solo ahora, pero creo que hoy día nos afecta más que antes, donde la ansiedad y la tensión es un asunto que nos afecta demasiado, ¿no? Y la actitud que tenemos hacia ella muchas veces termina llevando a una vida desequilibrada respecto a nuestra confianza en Dios o nuestra dependencia en Él. Pongámoslo, por lo menos, voy a tomar un ejemplo que hace Don Carson en un comentario que hace de este texto. Dice, mire, para poder entenderlo, ocupemos 3 personas, ¿no? 3 personas diferentes que escucharían estas mismas palabras. Una persona despreocupada, una persona que alegre, casi irresponsable, que casi nunca hace nada, casi nunca o nunca lo hace tiempo, no se preocupa nunca está preocupado por los próximos 5 minutos ni el día siguiente, trata la mayoría de las cosas con ligereza en cuanto a sus responsabilidades. Si es cristiano, es difícil conseguir que haga las cosas en el ministerio con fidelidad. Es una persona que está bien despreocupada, ¿no? Es súper simpática, pero es insensible a las necesidades y sentimientos también, no solamente propios, aún incluso de los demás. No le preocupa, y obviamente
Eso hace que sea una persona que, si bien pareciera que está muy alegre, no tiene las preocupaciones de la vida, no le afectan. Hay otra persona, la segunda persona, que es casi hiperresponsable, se toma todos los problemas y carga con seriedad. Y si hay algún problema, le da tantas vueltas que se produce a sí misma grandes problemas, úlceras, ¿no? Y demás. El estado de la economía es un peso constante en su mente, no solo se preocupa del mañana, sino le preocupa saber cómo se las va a arreglar cuando se jubile en 30 años más. Puede que reparta en torno suyo los motivos de sus preocupaciones, de modo que cada mala noticia, incluso un indicio de mala noticia, le produce un nuevo ataque de ansiedad. O puede que se centre su preocupación y su desarrollo sentido de la responsabilidad en unas pocas áreas restringidas, con el resultado de que excluya completamente a otras personas y otros temas. Entonces tenemos al despreocupado, tenemos al hiperresponsable, tenemos a otra tercera persona, alguien quizás más equilibrado, más sano en esto, conocido por su integridad, su disciplina, trabaja en la iglesia, colabora, se ha esforzado en sus estudios, su trabajo, pero hace poco recibe la noticia de que su esposa está con una enfermedad terminal y está lidiando con estas situaciones en su vida y sabe que no volverá a recuperar sus fuerzas de manera normal y cada día va a ser un día menos. Estas tres personas oyen esta porción, estas palabras, incluso en la predicación como hoy, y si se usa mal el texto podría dañar a cualquiera de estas personas. Si se toma con simpleza el hecho de que es malo preocuparse, ¿no? Y el predicador dice que la preocupación implica desconfiar en Dios y que es algo vergonzoso, obviamente al primero, ¿cómo va a reaccionar? Y sí, le va a dar la razón para vivir como vive. Fantástico, ¿no? Súper contento. Al segundo se va a sentir bastante reprendido. Y me encantó esta frase, pero él dice, sin ironía, digo que empieza a preocuparse porque se preocupa demasiado. Pero quizás la tercera persona que escucha esto, a menos que sea bastante madura y llena de gracia, y se llena de amargura. Y se llena de amargura porque dice, bueno, tú no sabes lo que yo estoy pasando y lo que yo estoy viviendo, y te atreves a decir que preocuparme es pecado o está mal. Que no nos preocupemos. Sin duda puede cerrar su corazón a la palabra y lo va a llevar probablemente a murmurar, ¿no? Entonces, obviamente estas palabras necesitan ser no solamente bien interpretadas, sino que también bien aplicadas. Y obviamente la aplicación, por lo menos en estos tres casos, pueden haber una infinidad de casos, ¿no? Obviamente requiere de mucho cuidado, ¿no? Y por eso es que la obra del Espíritu Santo en esto es muy importante, porque cada uno está aquí con distintas necesidades. Pero por lo menos en estos que planteamos, el primer hombre obviamente necesita escuchar algo acerca de la disciplina y del sacrificio de uno mismo, del trabajo duro, y precisa saber diferenciar entre estos y una preocupación que a veces es ilegítima. ¿Se acuerda cuando hablamos de límites un día miércoles hace algunas? Nosotros sabemos que tenemos un círculo de responsabilidad donde debemos de ser obedientes, pero después hay un círculo fuera de eso de preocupación donde debemos aprender a confiar en Dios. Hay cosas que escapan de nuestras manos. O sea, nosotros vemos las noticias hoy día y ¿cómo nos ponemos? Y nos preocupamos, ¿verdad? Ahora, ¿podemos hacer algo con eso? Ahora, la segunda persona debería oír hablar de la providencia de Dios, de los medios y los resultados de la oración y del egoísmo que a menudo forma buena parte de esa preocupación, ¿no? O sea, muchas veces esa preocupación insana viene de un egoísmo, de creer que somos el centro de todo y cómo eso me va a afectar a mí, en definitiva. Pero la tercera persona también necesita a alguien cercano que
practique el llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan, que le respalde y que le muestre que la prueba final de la benevolencia de Dios es la cruz, ¿no? Y cómo la importancia de siempre llevar a la palabra de Dios al sentido de que debemos de mirarlo desde la cruz. Ahora, podemos, yo creo, ver este asunto de la ansiedad y del afán que nos hablan en todos estos versículos, por lo menos de dos maneras. En un sentido, la ansiedad no solo es buena, sino que desde un punto de vista bíblico, su ausencia puede indicar incluso irresponsabilidad, ¿no? O sea, debemos ser diligentes, ¿no? Y muchas veces eso provoca afán y ansiedad en nuestra vida, pero es buena en un sentido bíblico cuando eso nos lleva a ser responsables. Pero en otro sentido, la ansiedad no solo es mala, sino que su presencia muchas veces puede indicar incredulidad o desobediencia de Dios. Por eso Cristo aquí aborda este asunto de la preocupación del creyente, porque ansiedades tenemos, todos tenemos ansiedades. ¿Se acuerda que dice Pedro? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, ansiedad tenemos. A todos nos produce ansiedad el hecho de no saber lo que va a pasar. ¿Cómo debemos lidiar con eso? Bueno, Cristo nos está diciendo: no os preocupéis por vuestra vida. Y obviamente esta es la consecuencia del mandato anterior: hacer tesoros en los cielos. ¿Qué me va a llevar a mí? A tener una preocupación de vida y no insana de mis necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades? Bueno, Cristo lo aclara aquí. Ven las aves de los cielos, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestros Padre Celestial las alimenta. La última parte del verso 25 nos deja claro: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Aquí nos habla sustento y abrigo. ¿Sabe cuál es nuestro problema hoy día? Es que estamos preocupados de cosas que no son necesidades. Estamos preocupados de cosas que no son realmente necesidades. Nos inventamos necesidades. Creemos que necesitamos el último, lo que sea. Creemos que necesitamos ese último instrumento de valorización o seguro de vida o lo que sea. La mayoría de las ansiedades ilícitas, por decirlo de alguna manera, indican una aguda falta de confianza en el Señor. Por lo tanto, hasta cierto punto son egoístas, porque la mayoría están ligadas a categorías temporales, y en los casos que no, normalmente es por una falta de confianza y de ver la providencia de Dios en nuestra vida. En lo que nos está enseñando, ¿qué tipo de preocupación está hablando nuestro Señor aquí? Obviamente Cristo no está abogando por una feliz irresponsabilidad como el primer caso, ¿no? Sino lo que enseña es que ni siquiera las necesidades materiales suponen un motivo válido para que se preocupen los herederos del reino. Por tanto, nuestras necesidades físicas, por legítimas que sean, no deben suplantar jamás nuestra entrega al reino de Dios y su justicia. Muchas veces pensamos de qué se trata la vida cristiana y cómo hemos de vivirla. Y a veces decimos, bueno, hay algunos que viven por fe. Mire, déjeme decirle que todo creyente vive por fe. Pone su fe en las riquezas, en los bienes materiales, en las cosas de este mundo, o pone su fe plenamente en Dios. Ahora, ¿qué significa? Bueno, que nuestra vida va a cambiar, que la forma de vida que quizás teníamos va a cambiar,
y que las preocupaciones que muchas veces están determinando qué hago y cómo lo hago, porque creo que tengo necesidades en mi vida y pienso que tengo que hacer algo en mi deseo de ser responsable. Obviamente los extremos aquí son malos, ¿no? Porque hay otro que dice, no, el Señor va a proveer, pero no mueven un dedo, ¿no? Lo que nos está queriendo decir es que no olvidemos de que así como las riquezas pueden ser un problema para vivir por fe, las preocupaciones también pueden ser un problema para vivir por fe. Por eso nos dice el verso 31, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque, ¿saben qué? Los paganos son los que se preocupan de estas cosas. Verso 30, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor dice, la hierba del campo que soy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, Él se encarga. ¿No va a hacer mucho más con nosotros? Y la falta de una fiel confianza en Dios no solo supone una afrenta para Él, como dice aquí, sino que es la esencia del que no es creyente. Por eso pone ese contraste, porque debería ser algo realmente claro en la vida del creyente. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para vivir de esa manera? Mire, quiero leerle una cita. En el siglo IV, el emperador romano Juliano, el apóstata, no consiguió su objetivo de erradicar el cristianismo, en gran medida debido a la vida tan distintiva que llevaban los creyentes. Él les dijo a sus oficiales, fíjese, debería darnos vergüenza. Entre los judíos no hay un solo mendigo, y esos galileos paganos, hablando de los cristianos, no solo alimentan a su gente, sino también a la nuestra, mientras que nuestro propio pueblo no recibe nuestra ayuda. Los cristianos tenían una manera distintiva de vivir. No vivían como los demás, como los gentiles. Por eso, hermano, para terminar, nuestra parte es la de evitar ese afán que consume, aún tratándose de las cosas básicas, y buscar el reino de Dios. La palabra buscar en este caso es un imperativo presente, ¿no? Que sugiere una búsqueda continua. La parte de Dios, por lo tanto, es la de proveer a sus hijos lo que ellos necesitan. Esta promesa va dirigida a sus hijos, a sus hijas. Jesús promete que se cubrirán nuestras necesidades. En ese contexto se especifican el alimento, la bebida, lo que hemos de vestir, lo que necesitamos para vivir. Dios, hermanos, Dios se ocupa siempre, siempre de los suyos. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios siempre, siempre se ocupa de lo suyo. Esto no reduce de ninguna manera nuestra responsabilidad de compartir lo que tenemos, ¿no? Al contrario, la aumenta, porque Dios nos va a utilizar a nosotros para cubrir las necesidades de sus hijos. Por eso es que tenemos la ofrenda, damos a las misiones, tratamos de involucrarnos en ser instrumentos para el reino de Dios. Por lo tanto, la meta siempre ha de ser el reino de Dios. Para el cristiano, el seguidor de Cristo, no hay otra meta. Siempre debe ser el reino de Dios. Ahora, fíjense cómo termina. Pareciera que Cristo tiene un poco de sentido del humor. Porque dice, así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Saben qué va a pasar el día de mañana? Va a tener sus propios problemas. Hasta ahora sus motivos para desterrar la ansiedad al olvido han sido eminentemente teológicos o han girado en cuanto a la compasión y la providencia de Dios y el valor supremo del reino de Dios. Pero por último, Cristo es realmente pragmático. Es como si Jesús reconociera que a pesar de todo, hoy aún nos quedara alguna preocupación, ¿no? Así que limitémonos a los afanes de este día y en su gracia, ¿no? Desea que vayamos paso a paso y ser responsables del hoy.
No nos preocupemos del mañana porque, ¿sabe qué? Mañana vamos a encontrarnos con problemas también. Nos está queriendo recordar la necesidad diaria de su gracia. Por eso me encantan Lamentaciones cuando dice sus misericordias se renuevan cada mañana. Es necesario cada mañana. Hermano, ¿estamos viviendo por fe? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, termino con este pasaje. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo, y esto no solamente tiene connotaciones salvíficas, sino netamente prácticas, la cual es por fe desde el principio a fin. Esa es la idea. La fe es necesaria de principio a fin en nuestra vida, no solamente para ser salvo, sino que para vivir diariamente. Pregunta, ¿está viviendo usted por fe? ¿Estoy viviendo yo por fe? ¿O estamos dependiendo de nuestros bienes materiales? ¿O estamos viviendo en afán y ansiedad por la preocupación que nos genera cómo vamos a sustentarnos o cómo vamos a vivir, cómo vamos a resolver nuestros problemas? Entonces, tanto las riquezas pueden ser un problema para vivir por fe, como la preocupación puede ser un problema para vivir por fe. ¿Cuál es la que le está afectando a usted? No lo sé. Yo espero que sea cualquiera, hoy el Señor le desafíe a comprender que si es un hijo o una hija de Dios, debemos de vivir por fe para Él. ¿De qué manera? Hermano, viendo con ojos eternos, viendo cada situación como una oportunidad para la extensión del reino de Cristo. Cada oportunidad que tenemos sea para la extensión del reino de nuestro Salvador. Donde sea que estemos, haciendo lo que sea que estemos haciendo, podamos ser instrumentos de su gracia. Y no simplemente allí nominales, creyentes, sino realmente instrumento. No importa lo que usted haga, puede ser instrumento de Dios, en su trabajo, con su familia, con los vecinos, donde quiera que estemos. Ahora, para que eso pueda ser realmente cumplido, es necesario vivir por fe y para fe. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, gracias porque nos desafía a examinar nuestros tesoros y también nuestras preocupaciones. Señor, perdónanos porque muchas veces nuestro corazón está en cosas temporales, en cosas que nunca nos podemos llevar de aquí, no solamente las que son palpables, sino que aún incluso aquellas cosas que este mundo nos ofrece, que son invisibles, que son muy buenas también, pero no tienen ninguna importancia del otro lado. Señor, ayúdanos a comprender la necesidad de hacer tesoros en el cielo, de poner nuestro tesoro en lo espiritual, en lo celestial, que podamos ver con ojos realmente eternos, que podamos ver cada situación como una circunstancia para buscar al reino de Dios y su justicia, y de esa manera nuestras preocupaciones también se disiparán. Perdónanos, Señor, porque también a veces nuestras preocupaciones nos impiden vivir por fe. Perdónanos porque muchas veces, Señor, nos inventamos necesidades, nos inventamos preocupaciones, vivimos afanados, vivimos ansiosos de lo que va a pasar y nos impide confiar en ti. Sin duda hay cosas que nos preocupan, sin duda, pero aún en ellas, las más ínfimas, como situaciones que escapan de nuestro total control, Señor, ayúdanos a descansar en ti, a comprender que, Señor, en tu providencia también pueden ser instrumentos
para tu reino. Señor, ayúdanos realmente a vivir por fe, como hijos e hijas tuyos, Señor. Que nuestra preocupación sea buscar primeramente el reino tuyo. Señor, gracias porque, Señor, de esa manera tú te encargas de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a comprender que primero tenemos que definir quién es nuestro Señor. O los bienes de este mundo o Jesucristo, para que nuestras necesidades también puedan ser satisfechas. Señor, cuando Jesucristo es nuestro Señor y gobernante de nuestro corazón. Si es otra cosa, sin duda estaremos luchando con la provisión, con el vestido, con tantas otras cosas en nuestra vida. Pero si Jesucristo es nuestro Señor y gobierna en nuestro corazón, Señor, gracias por tu promesa, porque nos dices que todas estas cosas, las que son realmente necesarias, van a ser añadidas. Y sin duda, Señor, tú nunca te quedas con nada, siempre das todo lo suficiente. Y por eso te alabamos, Señor. Guárdanos a volver al hogar, que podamos seguir meditando en tu palabra en esta mañana y durante este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, nos vemos el miércoles a las 19. Que el Señor le bendiga. No se vaya sin despedirse.